Buenas a todas y a todos madridistas, les saluda Gary una vez más para Realeza Madridista y el grupo Real Madrid Vikingos. Es miércoles, bueno, ya llevamos unos días ya en cuarentena en varios países de Latinoamérica, sí. Antes que nada, antes de empezar este video, mucha fuerza, mucho ánimo, sí. Traten de mantenerse en casa. He visto con preocupación que a pesar de las medidas, hay mucha gente que por una razón o la otra sigue saliendo a la calle y seguimos pues infectándonos más y más. Por favor, mantengámonos en casa, seamos serenos, seamos cuerdos y esperemos todo esto pase muy pronto, ¿sí? Este video fue o va a ser mejor dicho, basado en nuestro último en vivo que tuvimos hace poco, ¿sí? Y vamos a estar como que detallando quiénes deberían de ir en el 11 histórico del Real Madrid. Así que de esto se trata este video. Va a ser el mejor equipo de la historia del Real Madrid, incluyendo entrenador, incluyendo banquillo e incluso el asistente, ¿sí? De ese en vivo que tuvimos, bueno, tuvimos varias opiniones. Sin embargo, yo creo que bueno, ya tenemos un 11 configurado que es el que yo pondría si yo fuera pues un presidente del Real Madrid. ¿A quienes traería yo sin importar el tiempo, sin importar la época y sin importar pues las leyes naturales, o por decirlo de esa manera? Así que yo empezaría con el portero, primero que todo el portero. Y también una cosa muy importante, este no va a ser un 11 de estrellas del FIFA, del PES, de todo eso, de espectáculo. No, va a ser mi mejor 11 en la historia del Real Madrid en el aspecto competitivo. ¿Cuál es el equipo del Real Madrid que mejor lo haría? ¿Sí? Que sería el mejor, el más fuerte en cada una de las líneas, sin ignorar ninguna línea ni ningún concepto básico del fútbol. ¿Sí? Así que no esperen ver acá a Ronaldo Nazario como defensa central o a Santillana como lateral derecho. No, eso no va a pasar, ¿sí? Y vamos a empezar con el arquero inmediatamente. Yo creo que no hay duda de quién es el mejor arquero de la historia del Real Madrid, y creo que tiene que ser Iker Casillas. Iker Casillas tiene que ser el mejor. Iker Casillas es el mejor arquero de la historia del Real Madrid, probablemente el mejor arquero de la historia, ¿sí? Su suplente, el suplente de Iker Casillas para mí sería... Estaba difícil la decisión, como sería igual, la sigo viendo muy difícil, pero creo que para mí sería Keylor Navas, ¿sí? Estaba entre Ricardo Zamora, el Divino, y Keylor, pero creo que Keylor logró un hito en cuanto a la historia reciente del Real Madrid y en cuanto a la importancia de sus logros, mayor que la de Ricardo Zamora. Sí, Ricardo Zamora fue algo así como el primer galáctico de la historia del Real Madrid, y Keylor ha sido el arquero de las 3 Champions consecutivas. Yo le doy el puesto al Tico porque es que he visto esos logros que bueno, en la época de Zamora por cosas del tiempo no pudieron ser, pero sí fueron posibles con Keylor, ¿sí? Y sin Keylor el Madrid no habría ganado esas Champions, y el que lo discuta, bueno, creo que necesita ver un poco más esos partidos de la Champions League en los que Keylor hizo paradas monumentales, sinceramente. Sigamos con el lateral derecho. Para mí el mejor lateral derecho de la historia del Real Madrid es Chendo. Sí, es Chendo, el lateral titular de la Quinta del Buitre, sí. Es un jugador formado en el club, desarrolló toda su carrera en el club y se retiró con la 7ª Copa de Europa, con la consecución de la 7ª. Ya era suplente, pero sin embargo era tremendo. Es decir, un hombre con 4 pulmones, era una especie de Javier Zanetti, pero en la banda derecha. Incluso Maradona, el mejor Maradona, tuvo que sufrir un marcaje de Chendo por allá en el 87, cuando el Real Madrid se impuso al mejor Nápoles de la historia en la Copa de la UEFA. Su suplente para mí sería Dani Carvajal. Creo que Dani Carvajal ha sido el lateral moderno del Real Madrid, la mejor referencia moderna en ese lateral derecho, por encima incluso de Michel Salgado, que Michel Salgado, el gallego, fue un gran lateral, pero no al nivel de Dani Carvajal, a mi humilde parecer. La pareja de centrales la voy a mencionar de una vez sin muchos atavios. Tienen que ser Sergio Ramos y Fernando Hierro. Para mí esa es la mejor pareja de centrales de la historia del Real Madrid.
por logros, por raza, por fuerza, por liderazgo, por carácter, tienen que ser ellos dos, Sergio Ramos y Fernando Hierro, los andaluces, y el suplente de ellos tendría que ser Rafael Varane, que es un hombre que empezó su carrera prácticamente profesional en el Real Madrid por recomendación de Zinedine Zidane y se ha mantenido vigente durante ya casi una década, y sin embargo yo creo que aún no ha tocado su techo Rafael Varane, ¿sí? Así que esa es mi pareja de centrales y mi suplente de los centrales. Iría al lateral izquierdo ahora y para mí no hay duda en este tampoco. Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid. A su lado como suplente para mí estaría Marcelo, ¿sí? Marcelo, que ha sido el mejor lateral pues izquierdo reciente de la historia del Real Madrid. Sin embargo, para mí Roberto Carlos es el mejor por varios aspectos. Creo que era más veloz que Marcelo, creo que tenía una pegada mucho más potente que la de Marcelo, desde luego, sí, y creo que también era un jugador que se dejaba ganar menos las espaldas que Marcelo. Creo que era un jugador más completo y creo que sin duda el mejor en la historia de su posición, e incluso por encima de otros grandes laterales izquierdos que ha habido en la historia del fútbol. Creo que Roberto Carlos es indiscutiblemente el mejor. Ahora, como mencionaba, este no va a ser un video de florituras, de cosas pues puestas por poner. No. Eso dejémoselo a las páginas poco serias o algo así. Acá vamos a armar un equipo equilibrado y vamos a elegir a un mediocampista defensivo de raza, puro. Y yo creo sinceramente, de lo que yo he visto de fútbol y de lo que conozco y de haber leído y de haber indagado, creo que el mejor en la historia del Real Madrid es sin duda Carlos Enrique Casemiro. El actual, el reciente, el que está vigente, es el mejor de la historia porque el hombre es una aspiradora, hace y ha hecho durante muchos años ya ese trabajo sucio de recuperar balones, de surtir a los interiores, de que pues sí, de llegar al área. Es un llegador, es un box to box. Tremendo, Enrique Casemiro es tremendo, un jugador increíble, y el que le haya subestimado, el que, como Xavi Hernández, que dijo que Casemiro no tenía ADN Barça, no, desde luego Casemiro no tiene ADN Barça, sí, Casemiro yo creo que es un ganador nato, de la cuna a la tumba. En ese caso, para mí Casemiro es el mejor defensor, un mediocampista defensor de la historia del Real Madrid. Secundado en el banquillo para mí sería Claude Makélélé, sí, el francés. Claude Makélélé también durísimo de pasar, sin duda era el sostén del Madrid de los Galácticos, y la decadencia de los Galácticos empezó con la marcha de Claude Makélélé. Ahora los interiores sí va a estar un poco más difícil porque es que hay mucho de dónde elegir, pero para mí el interior derecho para mí sería sin lugar a dudas Toni Kroos. Tiene que ser Toni Kroos, vigente, reciente, campeón del mundo, ha ganado todo. Lo único que se le ha escapado es quizá una Eurocopa, porque sin duda es el motor de la selección alemana. Ha sido motor en el Leverkusen, en el Bayern de Múnich, en el Real Madrid se ha apoderado de esa posición, es decir, indiscutible. Un jugador totalmente legendario, a mi parecer un jugador generacional. Toni Kroos sin duda es el que tiene que estar ahí en esa posición, ¿sí? En el lateral, quiero decir, en el interior izquierdo yo pondría a nada menos y nada más que a Zinedine Zidane. Creo que sí, creo que es la forma más fácil de encajar al francés, al genio galo en esta alineación. Para mí sin duda uno de los 5 grandes jugadores en la historia del fútbol mundial, Zinedine Zidane. Creo que es el mejor de la historia de Francia como jugador en general. Ni siquiera en esta generación reciente de Francia que acaba de salir campeón del mundo se vislumbra un jugador con el liderazgo, con la capacidad y con el perfil de superjugador que llegó a ser Zinedine Zidane. Poco más que decir respecto al galo, técnico del Real Madrid también. Ahora en este momento creo que
su validez de cara a partidos importantes le hizo totalmente un jugador trascendental. El suplente de ellos, de Toni Kroos y de Zinedine Zidane, para mí sería Luka Modric. Creo que Luka Modric también es otro mediocampista generacional totalmente legendario en la historia del Real Madrid, en la historia reciente del Real Madrid, ¿sí? Y acá pues estamos contando el global de la historia del Real Madrid, y creo que estos son los mejores jugadores del centro del campo de la historia del Real Madrid, por más que muchos se me escapen. Sí, por ejemplo, en el en vivo yo había dicho que Fernando Redondo también merecía estar en esta alineación. El argentino tenía un toque excepcional con el balón, sabía qué hacer con él de una manera increíble, pero bueno, no hay lugar para todos, dado que son 11 titulares y 8 suplentes, ¿sí? Pasamos a lo que es el ataque, y creo que el centro del ataque es la primera posición que voy a dar. Creo que el centro del ataque del Real Madrid, el 9, el punta, tiene que ser el mejor 9 en la historia del Real Madrid, sin duda, al menos en esa demarcación, en esa posición. No voy a escoger tanto la camiseta porque ahí tendría un conflicto. En esa demarcación de atacante de punta, de delantero centro, creo que Raúl González es el elegido, es el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid. Un jugador con el que empezó la nueva época de oro del Real Madrid allá a finales de los 90, ganó varias ligas de campeones, muchos títulos de todo tipo, marcó goles de toda faceta, era un killer de área, no hacía florituras, no era un tipo que se congraciaba haciendo piruetas a pesar de que el talento no le faltaba, pero creo que premiaba la eficiencia por sobre la vistosidad. Creo que Raúl González es totalmente obligatorio, un 11 estrella del Real Madrid. El atacante por el lado derecho, es decir, el extremo derecho, creo que ese sitio le corresponde a uno de los otros dos grandes jugadores de la historia del Real Madrid, que sin duda cambia la historia del Real Madrid totalmente. Y creo que no hay otro que Don Alfredo Di Stéfano. Don Alfredo Di Stéfano fue el artífice y el catabolizante de lo que ha sido el Real Madrid, las 5 Champions, el mejor Real Madrid de la historia, por el cual el Real Madrid se le denomina el Club Vikingo, porque en esa época, bueno, fue tanta la grandeza del Real Madrid, fue tanta la cantidad de victorias que tuvo, que alguien les dijo que el Real Madrid parecía y recordaba a lo que hicieron los vikingos en Europa hacía 1000 años, ¿sí? Así de grande era el Madrid de Don Alfredo Di Stéfano, con él a la cabeza. Es decir, era un jugador área tu área que te formaba jugadas de todo tipo, podía empezar la jugada, podía terminar la jugada, y terminó en la historia del Real Madrid con un promedio de 0.78 goles por partido, siendo el tercer máximo anotador en la historia del Real Madrid en este momento, después de como 60 años, ¿sí? Sigue allí, casi que en la punta de lo que es el top del Real Madrid. También es un jugador que creo que, a mi humilde parecer, tuvo incluso una relevancia similar a la de Pelé y Maradona, ¿sí? Es el jugador a nivel clubes, a mi parecer, junto con Pelé, quizá el mejor del siglo XX, indiscutiblemente, y uno de los mejores de todos los tiempos, Don Alfredo Di Stéfano. Y no puede ser otro. Yo creo que todos sabemos quién viene a continuación, el extremo izquierdo del Real Madrid. Creo que todos lo conocemos, creo que es quizá el tiempo lo dirá, el mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo, ¿sí? Cristiano Ronaldo, el extremo izquierdo del Real Madrid durante muchas temporadas, máximo goleador de la historia del club, reconvertido luego a delantero centro cuando él quería, porque Cristiano aparecía donde él quería, como él quería, y destruía a los rivales como él quería. Su velocidad es legendaria, y he estado viendo últimamente mucha gente diciendo que Cristiano Ronaldo es solo goles, Cristiano Ronaldo es solo velocidad, Cristiano Ronaldo es solo pirueta, y no, resulta que no es así. Cristiano Ronaldo ha evolucionado, obviamente todos los jugadores evolucionan, pasa de una forma inicial a una forma final. Creo que Cristiano empieza en el Manchester United y su talento era equiparable al de Ronaldinho Gaucho, ¿sí?
en ese tiempo. Es decir, tenía un dominio de la pelota bestial, una pegada descomunal, una colocación increíble, una capacidad para la gambeta a alta velocidad que era endiablada, endemoniada. Todos los rivales lo sufrieron en absoluto, y se va Cristiano al United teniendo registros similares a los que tuvo Ronaldinho en el FC Barcelona una vez se fue. Es decir, y me dirán loco los culés que ven este video, pero les estoy diciendo la verdad. Ahí están los números, pueden ir a compararlos, ¿sí? Llega Cristiano al Real Madrid y se vuelve un goleador implacable. Lo que ha hecho es una barbaridad absoluta. Y sin duda él escribió las páginas de la historia reciente del Real Madrid a punta de goles, a punta de asistencias, a punta de desmarques, de regates, de golazos, de goles en partidos importantes. Si buscas equipos importantes del mundo o que tienen cierta relevancia a nivel mundial, bueno, van a hallar a esos equipos seguramente vacunados por Cristiano Ronaldo, ¿sí? Incomparable sin duda a mi parecer. El 7 de Portugal y el 7 del Real Madrid. Y como suplentes de esta delantera legendaria totalmente, creo que deberían de haber dos jugadores. Uno podría ser Ferenc Puskás, el tanquecito que lo que agarraba te lo mandaba a guardar, el socio de don Alfredo Di Stéfano en aquella época del Madrid vikingo. Totalmente brutal ese delantero. Tiene una capacidad resolutiva increíble, como la pueden tener en estos momentos de la historia Lewandowski o un Van Nistelrooy, ¿sí? Como el mismo Raúl o algo así. Y creo que el otro jugador suplente en el ataque del Real Madrid debería de ser el mejor Gareth Bale. Creo que el mejor Gareth Bale, porque esta versión que vemos ahorita de Bale no es para nada un jugador histórico, pero con Gareth Bale es con quien empieza de hecho la segunda época dorada del Real Madrid, porque el Real Madrid de Mourinho era muy bueno, para mí era muy bueno. Creo que le faltó una Champions League para coronarse como el mejor equipo del mundo de aquella época en absoluto, pero le faltó eso, y en ese equipo estaba Mesut Özil. Se tuvo que hacer el sacrificio de Mesut Özil para poder traer a Gareth Bale, pero sin embargo se va Özil, llega Bale y empiezan a llegar los Champions. Es decir, el salto de calidad que le dio ese Bale al Real Madrid, que ya estaba construido, ya tenía todas las bases, el salto de calidad que le da el mejor Bale, que venía como mejor jugador de la Premier, es totalmente clave y es totalmente definitivo de cara a un Real Madrid que gana 4 Champions en 5 temporadas. Él hace el gol de la décima, ¿sí? Obviamente, todos recordamos el cabezazo de Sergio Ramos, pero es Gareth Bale quien hace el segundo gol con el que se gana esa copa. Luego en 2016, él da la asistencia del primer gol y también remata y concreta su penal estando totalmente cojo. Clave también para mí en esa final, ¿sí? También en 2018 en Kiev, desde luego, es decir, es el hombre de la final, sale del banco, anota un golazo, esa chilena que queda como quizá el mejor gol en la historia de la final de la Champions League, y también pues anota el tercer gol y yo creo que si tuviéramos que preguntarnos desde el año 2013 hasta el año 2020, si los 100 millones que pagó Florentino han sido amortizados, yo creo que han sido muy bien amortizados por Gareth Bale, a pesar de las elecciones, a pesar de las polémicas, a pesar de lo que sea. Yo creo que el galés es el mejor jugador de la historia de su país y es también uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid. Debería ser considerado como un hombre importante de cara a una planificación con una plantilla de este tipo que estamos haciendo, y ahí se los dejo entonces. Y por cierto, se me escapaba el entrenador. Yo creo que esto va a sorprender a muchos. No voy a poner a Zinedine Zidane acá, ¿sí? Sus logros son muy grandes, pero todavía está muy reciente, está muy fresco, y creo que en la historia del Real Madrid ha habido mucho más, ¿sí?, que solo Zinedine Zidane en el banquillo. Creo que esta iba a ser una decisión difícil, y sí, tengo un Zidane de jugador allí, pero yo creo que tenía la decisión dividida entre 3 entrenadores: Zinedine Zidane, obviamente, Vicente del Bosque, pero el que yo creo que debe ser el técnico del mejor Real Madrid de la historia
el que yo pondría si yo fuera un director deportivo o algo así sería el gran Miguel Muñoz, ¿sí? Para quienes no lo conozcan, Miguel Muñoz es el hombre con más victorias en el banquillo del Real Madrid en su historia y es el equivalente de lo que para un Manchester United pudo haber sido un Alex Ferguson, o para un Arsenal, un Arsène Wenger. Es el entrenador con más partidos en la historia del Real, le dio muchas ligas, muchos títulos, es decir, es el director técnico del Real Madrid que consigue la sexta del equipo Yeye y luego del que se queda hasta finales de los 70, como unas 12, 14 temporadas creo que se ha quedado Miguel Muñoz en el Real Madrid y luego dirigió la selección española. Y creo que su segundo, también esto es importante, su segundo tiene que ser Don Vicente del Bosque. Creo que Don Vicente del Bosque es un hombre clave. Cuando el Real Madrid gana la séptima se va Jupp Heynckes, creo que había vuelto Toshak y Vicente es quien corrige las vicisitudes de ese equipo de Toshak y lleva al Real Madrid a la octava y a la novena. Luego ese éxito lo traslada a la selección española y creo que es un hombre que con su idiosincrasia, su manera de ver el fútbol y también su táctica se supo adaptar totalmente bien al Real Madrid. Lástima pues que se tuvo que ir demasiado pronto, pero creo que debería de ser el segundo al mando de este Real Madrid histórico, Don Vicente del Bosque. Así que quiero saber su opinión, madridistas. ¿Concuerdan con nosotros en este 11? Sé que se han quedado muchos por fuera, muchos jugadores excelentes. Raymond Copa, Santillana, Butragueño, Michel, Ronaldo Nazario, Figo, tantos, es decir, tantos jugadores que han pasado y han vestido las camisetas y defendido los colores al Real Madrid que se hace imposible de nombrar, pero yo quiero saber su opinión. Si este video les gusta, por favor apóyenlo con un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, espero les entretenga mucho en esta época en la que sé que estar en casa puede ser pues aburrido para muchos, a muchos les pegará la ansiedad por salir, pero recuerden, lo importante es permanecer sanos, permanecer con vida y también hacer lo mismo en pro del prójimo, ¿sí? Así que si el video les gustó, por favor apóyenlo. Les ha hablado Gary para Revesa Madridista. Suscríbanse si no lo están y nos hablaremos en una próxima oportunidad.